La historia de los rayos cósmicos también es una historia de descubrimiento humano, de cómo poco a poco fuimos capaces de percibir lo invisible. A principios del siglo XX, la ciencia se enfrentaba a una incógnita. ¿Por qué los electroscopios, dispositivos sensibles a la radiación, se descargaban incluso en ausencia de fuentes radiactivas cercanas? Fue el físico austríaco Victor Hess quien, en 1912, resolvió parte del misterio mediante un experimento pionero. Subió en un globo aerostático equipado con instrumentos y descubrió que, a medida que ascendía, la radiación aumentaba en lugar de disminuir. De esta manera, concluyó que debía provenir del espacio exterior. Ese hallazgo marcó el nacimiento de la investigación de los rayos cósmicos y con ello, una nueva ventana de exploración del universo. Desde entonces, el progreso tecnológico ha transformado la manera en que estudiamos estas partículas. Los detectores modernos no solo registran su presencia, sino que permiten analizar sus trayectorias, energías y composición. Observatorios como IceCube, instalado en el hielo antártico, utilizan miles de sensores para detectar los destellos de luz generados por neutrinos cósmicos, partículas íntimamente relacionadas con los procesos que también producen rayos cósmicos. Otros, como el telescopio espacial Fermi, observan los rayos gamma asociados a los mismos fenómenos de alta energía, construyendo así un panorama más completo de lo que ocurre en el cosmos extremo. Los rayos cósmicos también son una clave esencial para entender el papel de la radiación en la evolución del universo y de la vida. Se ha propuesto que la radiación cósmica pudo influir en la mutación genética a lo largo de millones de años, actuando como un motor indirecto de la evolución biológica. Si bien la mayoría de los rayos cósmicos que alcanzan la superficie terrestre son inocuos en términos de salud humana a lo largo de las eras geológicas, los cambios en la intensidad del flujo cósmico podrían haber tenido efectos en ecosistemas completos. Esto demuestra que, lejos de ser un fenómeno distante, los rayos cósmicos están vinculados íntimamente a la historia de la vida en la Tierra. Otro aspecto fundamental es la relación entre rayos cósmicos y viajes espaciales. Los astronautas que abandonan la protección de la atmósfera terrestre y del campo magnético planetario están expuestos a niveles significativamente más altos de radiación cósmica. Esta radiación puede dañar el ADN y aumentar el riesgo de cáncer, lo que representa uno de los mayores desafíos para las misiones de larga duración, como los viajes a Marte. Actualmente, las agencias espaciales desarrollan sistemas de blindaje y estrategias de mitigación para proteger a los tripulantes. Pero el problema sigue siendo un obstáculo serio que pone de relieve lo hostil que resulta el espacio para la vida humana. Desde un punto de vista teórico, los rayos cósmicos son también una herramienta para poner a prueba los límites de nuestras leyes físicas. Sus energías extremas permiten explorar fenómenos que no pueden recrearse en los laboratorios de la Tierra. Incluso se ha planteado que podrían ofrecer pistas sobre la existencia de nuevas partículas o interacciones más allá del modelo estándar de la física de partículas. En este sentido, cada detección de un rayo cósmico ultraenergético es un experimento natural que nos desafía a comprender las reglas fundamentales del universo. Uno de los dilemas más intrigantes que plantean los rayos cósmicos ultraenergéticos es el problema de su origen. La mayoría de los candidatos propuestos, como supernovas y agujeros negros, parecen explicar adecuadamente los rayos cósmicos de energías intermedias, pero no siempre alcanzan a justificar los casos más extremos. Por ello, algunos científicos han planteado hipótesis aún más audaces, como la posibilidad de que provengan de la desintegración de partículas exóticas formadas en los primeros instantes del universo, o incluso de procesos vinculados a la materia oscura. Estas ideas, aunque especulativas, muestran hasta qué punto los rayos cósmicos están conectados con los enigmas más profundos de la cosmología. La conexión entre rayos cósmicos y materia oscura resulta especialmente sugerente.
Algunos modelos proponen que, si la materia oscura está compuesta por partículas masivas inestables, su desintegración podría producir flujos de rayos cósmicos de alta energía. Detectar firmas características de este proceso en los datos experimentales sería una forma indirecta de estudiar un componente del universo que aún permanece invisible. Aunque hasta ahora no se ha encontrado evidencia concluyente, la posibilidad mantiene vivo el interés y guía parte de las investigaciones actuales. La influencia de los rayos cósmicos en la tecnología moderna es otro campo de estudio crucial. Los ingenieros deben diseñar satélites, telescopios espaciales y sistemas de navegación resistentes a la radiación cósmica. Incluso en la vida cotidiana, los efectos son más frecuentes de lo que se piensa. Fallos repentinos en computadoras, errores en memorias electrónicas o reinicios inexplicables en dispositivos pueden deberse al impacto de una partícula cósmica. Este tipo de eventos, conocidos como Single Event Upsets, se estudian para garantizar la seguridad de infraestructuras críticas como aviones, centrales eléctricas o sistemas financieros. Más allá de sus efectos prácticos, los rayos cósmicos tienen un papel inspirador. Nos recuerdan que vivimos en un universo dinámico, donde partículas viajan millones de años a través del vacío para finalmente colisionar con nuestro planeta. Cada rayo cósmico es una huella de un proceso ocurrido en los rincones más extremos del cosmos. Una señal silenciosa que nos conecta con supernovas lejanas, agujeros negros en rotación o explosiones de rayos gamma a miles de millones de años luz de distancia. El futuro de la investigación en rayos cósmicos se perfila apasionante. Nuevos proyectos como el Cherenkov Telescope Array, que utilizará cientos de telescopios para observar rayos gamma asociados a estos fenómenos, o los experimentos de próxima generación en neutrinos, ampliarán nuestra capacidad para rastrear el origen y la naturaleza de las partículas cósmicas. Cada avance tecnológico abre la posibilidad de descubrir no solo de dónde vienen los rayos cósmicos, sino también qué secretos adicionales del universo pueden revelar. Lo cierto es que, al estudiar los rayos cósmicos, no solo estamos persiguiendo partículas, estamos persiguiendo conocimiento. Estamos tratando de comprender cómo funciona la naturaleza en sus escalas más extremas, cómo interactúan la energía y la materia en escenarios de violencia cósmica, y cómo todo ello se conecta con nuestra propia existencia. En definitiva, los rayos cósmicos representan un puente entre lo infinitamente pequeño y lo infinitamente grande, entre la física de partículas y la astrofísica, entre los átomos y las galaxias. Son mensajeros silenciosos que cruzan el universo para recordarnos que no estamos aislados, que la Tierra es parte de un vasto sistema interconectado, donde cada evento cósmico, por remoto que parezca, puede dejar una huella en nuestro planeta. Así, cada vez que un rayo cósmico impacta en la atmósfera terrestre, podemos imaginar que trae consigo un mensaje del universo, un recordatorio de que allá afuera existen fuerzas y procesos que superan con creces todo lo que conocemos. Y aunque aún quedan muchas preguntas sin respuesta, lo cierto es que cada investigación, cada detección y cada teoría nos acercan un poco más a descifrar el enigma de estos viajeros incansables del cosmos. Con ello, los rayos cósmicos se convierten no solo en un tema de estudio científico, sino en una metáfora de la curiosidad humana. La misma curiosidad que nos impulsa a mirar hacia el cielo, a construir instrumentos gigantescos, a enviar sondas al espacio y a preguntarnos cuál es nuestro lugar en el universo. Los rayos cósmicos, en su silencio, nos dicen que el cosmos aún guarda secretos inmensos y que cada descubrimiento abre la puerta a nuevas preguntas. La aventura del conocimiento continúa, y mientras tanto, la Tierra seguirá recibiendo esa lluvia constante de partículas invisibles. Partículas que, aunque no las veamos, nos envuelven en un diálogo permanente con el universo. Un diálogo que comenzó hace más de un siglo con el experimento de Victor Hess,
y que hoy se proyecta hacia el futuro con telescopios, satélites y detectores cada vez más sofisticados. Un diálogo que probablemente nunca terminará, porque el cosmos, al igual que nuestra curiosidad, no tiene límites. Los rayos cósmicos nos recuerdan que el universo nunca deja de sorprendernos y que aún tenemos mucho por descubrir. Si este viaje por los misterios del cosmos te ha dejado con más preguntas que respuestas, ese es el verdadero poder de la ciencia. Te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu like, porque aquí seguimos explorando juntos los secretos del espacio, desde lo más pequeño hasta lo más inmenso. Déjame en los comentarios qué tema del universo te gustaría descubrir en el próximo video. Recuerda, cada partícula cósmica que llega a la Tierra es un mensaje del universo, y aquí estamos para descifrarlo. Rayos cósmicos. Los rayos cósmicos constituyen uno de los fenómenos más fascinantes y enigmáticos del universo. Un flujo constante de partículas subatómicas que, aunque invisibles para nuestros sentidos, atraviesan el espacio y llegan hasta la superficie de la Tierra como mensajeros del cosmos. Se trata, en su mayoría, de protones, electrones y núcleos atómicos que viajan a velocidades cercanas a la de la luz, impulsados por procesos astrofísicos de una magnitud que aún hoy resulta difícil de comprender en su totalidad. Desde su descubrimiento a principios del siglo XX, los rayos cósmicos han desafiado a los científicos, quienes han tenido que diseñar experimentos y observatorios cada vez más sofisticados para rastrear su origen, medir su energía y comprender su impacto tanto en el espacio exterior como en nuestro propio planeta. Lo primero que debemos entender es que, aunque el nombre rayos cósmicos pueda sugerir radiación electromagnética similar a los rayos X o los rayos gamma, en realidad no se trata de luz, sino de partículas materiales. Son fragmentos de átomos que viajan con energías descomunales, atravesando regiones intergalácticas y campos magnéticos que los desvían, lo que complica aún más identificar de dónde provienen. En la atmósfera terrestre, estos rayos cósmicos colisionan con las moléculas de aire, generando cascadas de partículas secundarias conocidas como lluvias de rayos cósmicos. Este proceso convierte a la atmósfera en un gigantesco detector natural, donde cada choque desencadena una lluvia de muones, neutrinos, electrones y otras partículas que pueden alcanzar la superficie o incluso penetrar profundamente en la corteza terrestre. Los estudios más recientes indican que cada segundo, sobre cada metro cuadrado de la superficie terrestre, caen miles de partículas de baja energía provenientes del espacio. Sin embargo, de manera mucho más rara, llegan partículas de altísima energía que son capaces de superar con creces lo que cualquier acelerador de partículas humano ha logrado. Para tener una idea, el Gran Colisionador de Hadrones, LHC, el instrumento científico más poderoso construido por la humanidad, es capaz de acelerar protones hasta energías del orden de 1013 electronvoltios. Pero los rayos cósmicos más extremos detectados, llamados rayos cósmicos ultraenergéticos, han mostrado energías superiores a 1020 electronvoltios. Esta diferencia es tan abismal que implica que en algún lugar del universo existen mecanismos naturales que actúan como aceleradores mucho más potentes que cualquier máquina terrestre, capaces de otorgar a una sola partícula una energía millones de veces superior a la producida por nuestra tecnología. El misterio del origen de estos rayos cósmicos de ultra alta energía ha dado lugar a numerosas teorías. Una de las hipótesis más estudiadas es que podrían originarse en los remanentes de supernovas, donde las ondas de choque producidas tras la explosión de una estrella masiva son capaces de acelerar partículas cargadas a grandes velocidades mediante un mecanismo conocido como aceleración de Fermi. Otra posibilidad es que provengan de chorros relativistas generados por agujeros negros supermasivos en los centros de galaxias activas. Estos chorros, que se extienden por miles de años luz,
podrían actuar como verdaderas autopistas cósmicas para las partículas, imprimiéndoles energías colosales. También se plantea que los estallidos de rayos gamma, considerados entre los fenómenos más violentos del universo, podrían ser responsables de impulsar a los rayos cósmicos más extremos. Lo interesante es que, a pesar de los avances, no existe todavía un consenso definitivo. El estudio de los rayos cósmicos ultraenergéticos es complicado porque son extremadamente raros. Tal vez uno de ellos impacte en 1 kilómetro cuadrado de la Tierra cada siglo. Por esta razón, los científicos construyen observatorios gigantescos, como el Observatorio Pierre Auger en Argentina, que cubre miles de kilómetros cuadrados con detectores de superficie y telescopios de fluorescencia atmosférica. Estos instrumentos permiten registrar las lluvias de partículas generadas por la colisión de los rayos cósmicos con la atmósfera y estimar la energía y dirección del evento original. Además, el estudio de los rayos cósmicos ha tenido un papel fundamental en la historia de la física. Fue gracias a ellos que se descubrieron partículas elementales como el positrón y el muón, que inicialmente no estaban previstas en los modelos teóricos. En cierto modo, los rayos cósmicos han sido un laboratorio natural para explorar las leyes fundamentales de la naturaleza en condiciones imposibles de recrear en la Tierra. Incluso hoy, siguen siendo una ventana hacia procesos físicos que ocurren en regiones extremas del cosmos. Pero los rayos cósmicos no solo son importantes por su valor científico, también tienen un impacto en la vida cotidiana y en la tecnología humana. Cuando atraviesan la atmósfera, pueden alterar los sistemas electrónicos de satélites y naves espaciales, generando fallos en la electrónica sensible. Incluso en la superficie terrestre, las lluvias de partículas secundarias pueden afectar la operación de microchips y sistemas de comunicación. Los vuelos comerciales a gran altitud también reciben dosis adicionales de radiación cósmica, aunque en niveles que aún se consideran seguros para la salud humana. Más aún, existe una conexión entre los rayos cósmicos y el clima terrestre. Algunas teorías sugieren que las partículas secundarias generadas en la atmósfera pueden influir en la formación de nubes, actuando como núcleos de condensación para gotas de agua. Aunque esta relación aún es motivo de debate, de confirmarse implicaría que la actividad cósmica tiene un papel indirecto en la dinámica climática de nuestro planeta. Al profundizar en la naturaleza de estas partículas, nos encontramos con una pregunta central. ¿Cómo logran alcanzar energías tan descomunales? Aquí entra en juego la aceleración cósmica. Los campos magnéticos, tanto galácticos como extragalácticos, pueden actuar como trampolines que desvían y aceleran partículas cargadas. En escenarios extremos, como las explosiones de supernovas o los discos de acreción alrededor de agujeros negros, la combinación de campos magnéticos intensos y ondas de choque relativistas proporciona las condiciones necesarias para que las partículas sean impulsadas a velocidades cercanas a la de la luz. Sin embargo, todavía no comprendemos todos los detalles de estos mecanismos, ni por qué algunos rayos cósmicos alcanzan energías tan extraordinarias. De hecho, los rayos cósmicos ultraenergéticos plantean un dilema adicional, la llamada corte GZK, predicha en los años 60 por Grayson, Satzepin y Kuzmin. Según este límite, las partículas con energías superiores a 5 Ks-1019 electronvoltios deberían interactuar con la radiación cósmica de fondo, perdiendo energía en el proceso. Esto significa que los rayos cósmicos más energéticos que alcanzan la Tierra no deberían provenir de distancias mayores a unos 100 millones de años luz. Sin embargo, al analizar los datos, los científicos no siempre logran identificar fuentes cercanas que puedan explicar tales energías, lo que abre nuevas incógnitas sobre la naturaleza y el origen de estas partículas. La búsqueda de respuestas continúa, y cada nuevo hallazgo nos recuerda que los rayos cósmicos no son simplemente un fenómeno aislado, sino una pieza clave para comprender el cosmos en su conjunto. Desde su descubrimiento,
han guiado a los físicos hacia nuevas partículas, nuevos modelos teóricos y nuevos desafíos. Hoy, en pleno siglo XXI, siguen siendo protagonistas de investigaciones que conectan la física de partículas con la astronomía, la cosmología y hasta la biología, mostrando que el universo no es un escenario pasivo, sino un lugar dinámico donde fuerzas colosales están en constante interacción. La historia de los rayos cósmicos también es una historia de descubrimiento humano, de cómo poco a poco fuimos capaces de percibir lo invisible. A principios del siglo XX, la ciencia se enfrentaba a una incógnita. ¿Por qué los electroscopios, dispositivos sensibles a la radiación, se descargaban incluso en ausencia de fuentes radiactivas cercanas? Fue el físico austríaco Victor Hess quien, en 1912, resolvió parte del misterio mediante un experimento pionero. Subió en un globo aerostático equipado con instrumentos y descubrió que, a medida que ascendía, la radiación aumentaba en lugar de disminuir. De esta manera, concluyó que debía provenir del espacio exterior. Ese hallazgo marcó el nacimiento de la investigación de los rayos cósmicos y con ello, una nueva ventana de exploración del universo. Desde entonces, el progreso tecnológico ha transformado la manera en que estudiamos estas partículas. Los detectores modernos no solo registran su presencia, sino que permiten analizar sus trayectorias, energías y composición. Observatorios como IceCube, instalado en el hielo antártico, utilizan miles de sensores para detectar los destellos de luz generados por neutrinos cósmicos, partículas íntimamente relacionadas con los procesos que también producen rayos cósmicos. Otros, como el telescopio espacial Fermi, observan los rayos gamma asociados a los mismos fenómenos de alta energía, construyendo así un panorama más completo de lo que ocurre en el cosmos extremo. Los rayos cósmicos también son una clave esencial para entender el papel de la radiación en la evolución del universo y de la vida. Se ha propuesto que la radiación cósmica pudo influir en la mutación genética a lo largo de millones de años, actuando como un motor indirecto de la evolución biológica. Si bien la mayoría de los rayos cósmicos que alcanzan la superficie terrestre son inocuos en términos de salud humana a lo largo de las eras geológicas, los cambios en la intensidad del flujo cósmico podrían haber tenido efectos en ecosistemas completos. Esto demuestra que, lejos de ser un fenómeno distante, los rayos cósmicos están vinculados íntimamente a la historia de la vida en la Tierra. Otro aspecto fundamental es la relación entre rayos cósmicos y viajes espaciales. Los astronautas que abandonan la protección de la atmósfera terrestre y del campo magnético planetario están expuestos a niveles significativamente más altos de radiación cósmica. Esta radiación puede dañar el ADN y aumentar el riesgo de cáncer, lo que representa uno de los mayores desafíos para las misiones de larga duración, como los viajes a Marte. Actualmente, las agencias espaciales desarrollan sistemas de blindaje y estrategias de mitigación para proteger a los tripulantes. Pero el problema sigue siendo un obstáculo serio que pone de relieve lo hostil que resulta el espacio para la vida humana. Desde un punto de vista teórico, los rayos cósmicos son también una herramienta para poner a prueba los límites de nuestras leyes físicas. Sus energías extremas permiten explorar fenómenos que no pueden recrearse en los laboratorios de la Tierra. Incluso se ha planteado que podrían ofrecer pistas sobre la existencia de nuevas partículas o interacciones más allá del modelo estándar de la física de partículas. En este sentido, cada detección de un rayo cósmico ultraenergético es un experimento natural que nos desafía a comprender las reglas fundamentales del universo. Uno de los dilemas más intrigantes que plantean los rayos cósmicos ultraenergéticos es el problema de su origen. La mayoría de los candidatos propuestos, como supernovas y agujeros negros, parecen explicar adecuadamente los rayos cósmicos de energías intermedias, pero no siempre alcanzan a justificar los casos más extremos. Por ello,
Algunos científicos han planteado hipótesis aún más audaces, como la posibilidad de que provengan de la desintegración de partículas exóticas formadas en los primeros instantes del universo, o incluso de procesos vinculados a la materia oscura. Estas ideas, aunque especulativas, muestran hasta qué punto los rayos cósmicos están conectados con los enigmas más profundos de la cosmología. La conexión entre rayos cósmicos y materia oscura resulta especialmente sugerente. Algunos modelos proponen que, si la materia oscura está compuesta por partículas masivas inestables, su desintegración podría producir flujos de rayos cósmicos de alta energía. Detectar firmas características de este proceso en los datos experimentales sería una forma indirecta de estudiar un componente del universo que aún permanece invisible. Aunque hasta ahora no se ha encontrado evidencia concluyente, la posibilidad mantiene vivo el interés y guía parte de las investigaciones actuales. La influencia de los rayos cósmicos en la tecnología moderna es otro campo de estudio crucial. Los ingenieros deben diseñar satélites, telescopios espaciales y sistemas de navegación resistentes a la radiación cósmica. Incluso en la vida cotidiana, los efectos son más frecuentes de lo que se piensa. Fallos repentinos en computadoras, errores en memorias electrónicas o reinicios inexplicables en dispositivos pueden deberse al impacto de una partícula cósmica. Este tipo de eventos, conocidos como Single Event Upsets, se estudian para garantizar la seguridad de infraestructuras críticas como aviones, centrales eléctricas o sistemas financieros. Más allá de sus efectos prácticos, los rayos cósmicos tienen un papel inspirador. Nos recuerdan que vivimos en un universo dinámico, donde partículas viajan millones de años a través del vacío para finalmente colisionar con nuestro planeta. Cada rayo cósmico es una huella de un proceso ocurrido en los rincones más extremos del cosmos, una señal silenciosa que nos conecta con supernovas lejanas, agujeros negros en rotación o explosiones de rayos gamma a miles de millones de años luz de distancia. El futuro de la investigación en rayos cósmicos se perfila apasionante. Nuevos proyectos como el Cherenkov Telescope Array, que utilizará cientos de telescopios para observar rayos gamma asociados a estos fenómenos, o los experimentos de próxima generación en neutrinos, ampliarán nuestra capacidad para rastrear el origen y la naturaleza de las partículas cósmicas. Cada avance tecnológico abre la posibilidad de descubrir no solo de dónde vienen los rayos cósmicos, sino también qué secretos adicionales del universo pueden revelar. Lo cierto es que, al estudiar los rayos cósmicos, no solo estamos persiguiendo partículas, estamos persiguiendo conocimiento. Estamos tratando de comprender cómo funciona la naturaleza en sus escalas más extremas, cómo interactúan la energía y la materia en escenarios de violencia cósmica, y cómo todo ello se conecta con nuestra propia existencia. En definitiva, los rayos cósmicos representan un puente entre lo infinitamente pequeño y lo infinitamente grande, entre la física de partículas y la astrofísica, entre los átomos y las galaxias. Son mensajeros silenciosos que cruzan el universo para recordarnos que no estamos aislados, que la Tierra es parte de un vasto sistema interconectado, donde cada evento cósmico, por remoto que parezca, puede dejar una huella en nuestro planeta. Así, cada vez que un rayo cósmico impacta en la atmósfera terrestre, podemos imaginar que trae consigo un mensaje del universo, un recordatorio de que allá afuera existen fuerzas y procesos que superan con creces todo lo que conocemos. Y aunque aún quedan muchas preguntas sin respuesta, lo cierto es que cada investigación, cada detección y cada teoría nos acercan un poco más a descifrar el enigma de estos viajeros incansables del cosmos. Con ello, los rayos cósmicos se convierten no solo en un tema de estudio científico, sino en una metáfora de la curiosidad humana. La misma curiosidad que nos impulsa a mirar hacia el cielo, a construir instrumentos gigantescos, a enviar sondas al espacio y a preguntarnos cuál es nuestro lugar en el universo.
Los rayos cósmicos, en su silencio, nos dicen que el cosmos aún guarda secretos inmensos y que cada descubrimiento abre la puerta a nuevas preguntas. La aventura del conocimiento continúa, y mientras tanto, la Tierra seguirá recibiendo esa lluvia constante de partículas invisibles. Partículas que, aunque no las veamos, nos envuelven en un diálogo permanente con el universo. Un diálogo que comenzó hace más de un siglo con el experimento de Victor Hess y que hoy se proyecta hacia el futuro con telescopios, satélites y detectores cada vez más sofisticados. Un diálogo que probablemente nunca terminará, porque el cosmos, al igual que nuestra curiosidad, no tiene límites. Los rayos cósmicos nos recuerdan que el universo nunca deja de sorprendernos y que aún tenemos mucho por descubrir. Si este viaje por los misterios del cosmos te ha dejado con más preguntas que respuestas, ese es el verdadero poder de la ciencia. Te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu like, porque aquí seguimos explorando juntos los secretos del espacio, desde lo más pequeño hasta lo más inmenso. Déjame en los comentarios qué tema del universo te gustaría descubrir en el próximo video. Recuerda, cada partícula cósmica que llega a la Tierra es un mensaje del universo, y aquí estamos para descifrarlo.